Hermanos, buenas tardes a todos. Como hemos venido estudiando en las últimas semanas acerca de los ángeles, hablábamos que son seres espirituales, que son mayores al hombre. Seremos semejantes, dice la palabra de Dios, a los ángeles, mas no seremos ángeles. Mucha gente tiene esa idea de que seremos ángel y nos dicen, un ángel te cuida desde el cielo, pero sabemos que no es así. No hay nadie de las personas que parten de este mundo en el cielo, aún están en ese lugar llamado Hades. Hemos estado hablando sobre ello y hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la contraparte, sobre los demonios. La palabra de Dios le llama de diferente forma. En la Biblia viene de diferentes formas y asociado a diferentes puntos. En cuanto a la doctrina, les llama espíritus engañadores. Dice 1 de Timoteo, vamos al capítulo 4, leemos el versículo número 1. 1 de Timoteo 4, versículo número 1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Le llama doctrinas de demonios, le llama espíritus engañadores. Toda doctrina que no viene de Dios es llamada doctrina de demonio. Satanás engaña a través de las artimañas, busca la manera de que nosotros no obedezcamos a Dios. También en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6, nos dice también: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Aquí habla de dos espíritus. El espíritu de verdad, la palabra de verdad, la que nosotros conocemos, la que nosotros hemos obedecido y la cual, hermanos, nos va a juzgar en ese día postrero. Y está el espíritu de error. Mucha gente engaña y dice haber tenido visiones y dice haber que le hayan hablado. Hemos estudiado a lo largo de esta serie de estudios cómo los ángeles, era el trabajo que hacían. Ellos traían el mensaje de Dios. A María se le anunció presencialmente el nacimiento de su hijo. Para el nacimiento de Juan también fue presencial. A José, durante todo el proceso, desde el nacimiento de Jesús, desde que le dijo, sal de la tierra, ve a tierra de Egipto, sal a tierra de Egipto, siempre se lo dijo a través de visiones. Cuando Cornelio se le pidió que mandara a llamar a Pedro, fue a través de sueños. Es el trabajo que ellos hacían, pero ya no. Esa gente que dice que en sueños le habló un ángel, le está mintiendo. Esos son los espíritus engañadores, son las doctrinas de demonios y también llamadas espíritus del error. ¿Por qué? El diablo busca engañarnos para que nosotros no obedezcamos, para que le obedezcamos a él, para que seamos hijos de Satanás en lugar de hijos de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra, con esas doctrinas. ¿Y cómo voy a saber yo si esa doctrina es correcta o no? Escudriñando la palabra de Dios. Siempre estando presente en las reuniones, estudiando la palabra de Dios, haciendo siempre lo correcto. Pero también habla de otros tipos de demonios. Habla también acerca de esos espíritus que aterraban a los seres, a las personas. Dice Mateo capítulo 10, versículo número 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esos espíritus que atormentaban a la gente, que no le permitían
entender la palabra de Dios o conocer la palabra de Dios son llamados espíritus inmundos. Y también dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo número 21. Lucas 7, 21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. En el Nuevo Testamento podemos ver algunos casos de personas que poseían estos demonios, que tenían estos demonios. Si vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 5, podemos encontrar un pasaje acerca de esto que estamos hablando. Marcos 5, versículos del 1 al 15 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Estos espíritus no le permitían a este hombre ser normal, ser como él era, ser la persona que él era. Dice que él se golpeaba, no, nadie lo podía dominar. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo echó a esos demonios, dice el 15, estaba sentado, vestido, en su juicio cabal. Entonces, en ese juicio cabal, en esa conciencia, él podía saber quién era Dios, podía escuchar y obedecer a Dios. Pero mientras estaban atormentados, no. Hay mucha gente que no quiere escuchar. Hay mucha gente que se cierra a escuchar la palabra de Dios, que ama al mundo, que ama el pecado, que ama la vida que Satanás ofrece al mundo. Pero si somos cabales, si nos ponemos a razonar, nos damos cuenta de todo lo que perdemos y todo lo que ganamos con obedecer a Cristo, con obedecer a nuestro Dios. ¿Qué pierdo? ¿Qué puedo perder? ¿Puedo perder amigos? ¿Puedo perderme de fiestas? ¿Puedo perder dinero porque voy a dejar de trabajar y voy a dejar de ganar dinero? ¿Pero qué voy a ganar? Voy a ganar a Dios. Voy a ganar mi salvación. Voy a ganar paz en mi corazón. Gozo porque estoy obedeciendo a Dios y porque tengo una esperanza de vida eterna. Así como este hombre sacaba esos demonios Jesús de él, saquemos de nosotros, saquemos de nuestra vida aquello que nos estorba. A este hombre esos demonios no le dejaban ser. Así nosotros debemos sacar aquello que nos estorba. ¿Quién
de nosotros saca la basura, barre su casa, saca la basura y después la vuelve a meter. Lo echamos en una bolsa, lo echamos al tambo de la basura y que se lo lleven. Así con esa vida de pecado que nosotros llevábamos. Bárrala, sáquela de su vida y que no vuelva más. Que eso que le atormenta ya no le atormente más. Estos demonios causaban enfermedades a los hombres. Dice Mateo capítulo 9, versículo del 32 al 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Vemos cómo el otro que leíamos anteriormente se golpeaba él mismo. Este hombre no podía hablar. Este demonio que tenía no le permitía hablar. Y si vamos ahí mismo en el libro de Mateo, vamos al capítulo 17, versículos del 14 al 18. Mateo 17, versículos del 14 al 18 nos dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Este joven se echaba, dice, al fuego, tenía problemas también de salud, a veces en el agua, tenía esos ataques que le daban a este joven. Eso es lo que vivían en esos tiempos. Ahora, la pregunta, hoy en día, ¿puede la gente estar poseída por demonios? Porque hay muchos que juran que sí, y hay quienes juran hacer exorcismos y sacar esos demonios de la gente. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Es real eso que esas personas hacen? Porque esos espíritus eran reales. Dice Santiago capítulo 2, versículo número 19. Santiago 2:19 nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Prueba de ello, lo que leíamos ahorita, cómo los demonios le pidieron que fueran echados, fueran lanzados a esos cerdos. Creían y se atemorizaban de Dios. Pero esos de espíritus todavía están. Vamos a leer Lucas 4 del 16 al 21. Lucas 4:16 nos dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. Ya no hay necesidad. Esos seres ya no habitan, así como los ángeles no habitan en la tierra, esos seres no habitan en el hombre. Eso ya pasó. Si leemos también, hermanos, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 5, al pasar Jesús, vio
a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras que él me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Estas obras, hermanos, todo esto pasó para fortalecer las Escrituras, para que se pudieran establecer las Escrituras, para que Jesús pudiera hacer su obra. Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a sanar a los necesitados. Pero no solamente a los enfermos que estaban poseídos. Nosotros, hermanos, estábamos enfermos de pecado. Estábamos muertos a Dios en pecado. Y hoy tenemos vida a través de su palabra, a través de la obediencia. Si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 17 al 20. Marcos 16, 17 al 20 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Pudiera pensar hay gente que así lo interpreta, que esas señales que son dejadas todavía siguen firmes y siguen vigentes para muchos, y muchos siguen hablando lenguas. Pero ¿quién de esos que dice sanar? ¿Quién de esos que dice liberar demonios? ¿Quién de esos que dice hablar en lenguas, que le pique una serpiente mortífera y no le pase nada? Eso fue. Ese poder, hermanos, se lo dio a los discípulos para que ellos confirmaran, las señales que Jesús había hecho. Pero una vez muertos los discípulos, una vez dormidos esos discípulos, ya no más. Esos demonios ya no viven. ¿De qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos su palabra. El propósito de estas manifestaciones era que se cumpliera la palabra de Dios, que se confirmaran esas señales que Jesús había hecho para que la gente creyera. Y hoy nosotros creemos a través de la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Dice la palabra de Dios. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos seguros, tenemos la certeza que es lo que esperamos: una vida eterna, una corona celestial, un llamado de nuestro Dios a vivir un gozo eterno. Es algo que no vemos. Tangiblemente no vemos nosotros a Jesús, no vemos esos demonios, no vemos a los discípulos, pero le conocemos a través de su palabra, a través de esas cartas que ellos dejaron escritas, a través de este evangelio que nosotros sabemos, que nosotros hemos creído y que nosotros hemos obedecido. Esos seres son hijos de Satanás. Hermanos, Satanás, el diablo, tiene muchos nombres. Hay muchas maneras que la palabra de Dios le identifica. Uno de ellos es, como leíamos ahorita, Satanás, que está en Marcos capítulo 1, versículo 13. No son diferentes seres, son el mismo ser. Marcos 1:13 nos dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es una de las formas en que los llama, pero también le llama diablo.
Ahí en Mateo, allá atrásito, Mateo 4, versículo 1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Otra manera que identifica a este ser. Y también dice en Mateo 13:39, allá adelantito, Mateo 13, versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí ya tenemos tres formas diferentes de llamarle: Satanás, diablo, el enemigo. Pero también dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También llamado adversario, el maligno, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 12. Primera de Juan 3:12 nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Caín dice que era del maligno, también llamado así: Satanás, el diablo, enemigo, el maligno. Este ser que no quiere que usted obedezca, quiere jalarlo a su redil. Pero nosotros somos hijos de Dios y la palabra de Dios es la que nosotros debemos obedecer. Satanás tentó a Jesús, pero también nos tienta a nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice: ¿cómo nos ataca a nosotros Satanás? Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no le tienta, Dios no tienta a nadie. Satanás es el que le tienta para que usted desobedezca a Dios. Y dice Primera de Juan 2:16 también, allá adelantito donde andamos. Primera de Juan 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, sino de Satanás. Esos deseos de la carne, esos deseos carnales, la lascivia, la fornicación, la vanagloria, los deseos de los ojos, dice, no provienen de Dios. Dios no piensa así, Dios no nos tienta de esa manera. Al contrario, Él nos socorre, Él nos da aliento a través de su palabra. Y Él ha dado la vida de su Hijo para que nosotros tengamos perdón por nuestros pecados. Satanás trata de que esa palabra que usted ha recibido no se quede en su corazón. Lucas capítulo 8, versículos 11 y 12. Lucas 8, versículos 11 y 12 nos dice: Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su palabra, de su corazón, la palabra, para que no crean y se salven. Muchas veces estamos aquí, estamos en otra parte, cabeceando de sueño, pensando en los frijoles, pensando en lo que tengo que ir a hacer en el trabajo, en la ropa que no eché a lavar. Estamos distraídos. Estoy físicamente, pero mentalmente no estoy. Satanás está buscando que usted no ponga atención. ¿Recuerdan ustedes las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo que no pase esto? No permitas que esto te pase. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo.
Fueron las palabras de Jesús hacia Pedro, hacia su discípulo, hacia alguien que amaba. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era Satanás el que le estaba tentando a través de Pedro. Lo estaba usando de instrumentos. ¿Cuántas veces está usted por salir y llega a su casa y, hola, ¿cómo estás? Vengo a visitarte. Híjole, es que se me hizo bien feo dejarlo, pues lo tuve que invitar a pasar y me tomé una taza de café y ya no fui al estudio. Ya no asistí al servicio de Dios. Pues tráigaselo. En lugar de que Satanás lo jale, usted tráigaselo para acá. Muchas veces busca la manera de hacernos tentar para que nosotros caemos. Esas tribulaciones que nosotros vivimos, Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10. Apocalipsis 2:10 nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántas veces ha sido usted animado a hablarle a una persona de la palabra de Dios? A llevarle un folleto, a llevarle un mensaje. Pero se detiene usted porque dice, no lo va a recibir. Y después ya no me va a querer ni saludar porque no quiere escuchar la palabra de Dios. Pues a veces ese miedo a querer hacerlo, de perder a esa persona, de que esa persona nos haga mal, que nos hagan un desaire, no nos permite hacer la obra de Dios. Los discípulos eran encarcelados, eran azotados y aún así seguían firmes y aún así seguían animados. ¿Qué hacía Pablo en las cárceles cuando estaba preso? Cantaba, alababa a Dios, enseñaba la palabra de Dios. ¿Cuándo ha sido usted encarcelado por hablarle de Dios a otra persona? No, hoy no pasa. Y pareciera que fuera al revés, pareciera que hoy pasara porque nos da miedo salir y enseñar la palabra de Dios. Cuando es nuestra obligación, cuando es nuestro compromiso, porque no es una opción, es un mandamiento de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es un mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios son para cumplirse. Satanás busca esa manera, hermanos, de hacernos caer. Él es muy astuto. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 3. 2 de Corintios 11, versículo número 3 nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. De esa manera, astutamente, Satanás engañó a Eva, diciéndole, no va a pasar nada. Puedes comer de ese árbol. ¿Cuántas veces le han hecho a usted la invitación? Nadie se va a dar cuenta si te robas eso. Nadie te va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta si te fumas ese cigarro. Nadie se va a dar cuenta si te tomas ese bote de cerveza. Pero Dios sí se da cuenta. A Dios no le podemos engañar. ¿O acaso Jehová no se dio cuenta de lo que habían hecho Eva y de lo que había hecho Adán? Por supuesto que sabía. Por supuesto que se dio cuenta. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Él sabe todo, hasta lo que usted está pensando en este momento. Y dice el versículo 13 y el 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay mucha gente allá afuera enseñando el error. Satanás ha actuado sobre ellos. No permita que actúe bien sobre usted. No le permita que siembre esa duda. ¿Y cómo no lo va a permitir? Estando constantes, estando fieles a la palabra de Dios. Eso es lo que utiliza. Es la forma que Él utiliza para nosotros, para atacarnos. Uno de ellos es el torcer las escrituras, como lo hemos
estudiado en esta tarde. Pero otra manera es el temor. Dice Mateo capítulo 14, versículos del 24 al 31. Mateo 14, leemos del 24 al 31, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro le dijo: si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo Jesús: ven, y le dio ese poder para caminar sobre las aguas del mar. Iba muy bien, pero ¿qué pasó con Pedro? Dudó. Satanás le sembró la duda en él y entonces empezó a hundirse. No permite usted, hermano, que Satanás siembre esa duda. Mucha gente que se hace la pregunta: ¿y si es verdad que vamos a ser salvos? ¿Y si es verdad que esa religión que yo profeso es la verdad? ¿Y si no es la verdad? Muchas veces le han dicho: esa no es la verdad porque son muy poquitos, allá donde están todos, donde está lleno, allá está la verdad. Y mucha gente se engaña y se deja engañar por las artimañas del enemigo, por las artimañas del diablo, porque tuerce las escrituras, porque le mete temor, porque le llama al mundo. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. 1 de Juan 2, del 15 al 17 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que permanece, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. No améis el mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué se refiere, hermanos, con que no amemos al mundo? Que no amemos las obras de la carne. ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué le ofrece el día de hoy el mundo a usted? ¿Violencia? ¿Libertinaje? ¿Perversiones? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Qué de bueno encuentra usted en todo eso? Tristemente muchos jóvenes se dejan engañar o se dejan llevar por la fantasía de que ya tengo un cigarro, ya me siento grande, ya probé el alcohol, ya soy grande. Pero después, para salir de ahí, Dios no se agrada de esa vida. Y no es que Dios le permita o que Dios esté contento con esa vida. Satanás busca la manera de convencerle para que usted se aleje de Dios. Y muchas veces esos deseos carnales son lo que le hace a usted alejarse de Dios. Y es porque Satanás le ha tentado. Y si usted no está firme, puede caer. Ahora la siguiente pregunta es: ¿puede Satanás ser vencido? Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15 nos dice: Colosenses 2, del 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás. Él ya pagó por esos pecados que usted cometió. Él ya venció. Ahora le corresponde a usted ser salvo. Le corresponde a usted obedecer. Satanás es fuerte, es astuto, pero no es invencible. Primera de Pedro 5, del 8 al 9, nos dice: Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué manera puedo resistir? ¿De qué manera puedo yo vencer a Satanás? Dice al principio del versículo 8, sed sobrios y velad. El sed sobrios, la gente lo relaciona a la gente que no toma alcohol. Dice, ya no estoy ebrio, estoy sobrio. Pero el estar sobrio, el estar atento, no solamente estar libre de alcohol, sino estar libre de todo pecado, de toda contaminación. Y velad, no significa que no duerma todos los días, significa que esté atento, que esté cuidando mi fe, que esté atento para no caer. Y dice al principio del versículo 9, al cual resistir firmes en la fe. ¿Y cómo voy a estar firme en la fe? ¿Cómo voy a estar firme si no insisto, si no estudio, si no escudriño, si no me alimento? ¿Qué pasa cuando no comemos? Nos debilitamos. Es que ya tengo 10 horas sin comer, me siento débil, no puedo ni caminar. Pues es lo mismo, hermano, si usted no se alimenta espiritualmente, si usted no asiste a las reuniones, si usted no se prepara en casa, se va a debilitar. Y va a ser vencido por Satanás. ¿Y qué va a pasar si usted se deja vencer? Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted se deja vencer, esas son las palabras que escuchará. Pero puede ser vencido. Ya vimos ahorita cómo lo puede usted vencer. ¿Cómo le venció Jesús a Satanás? Siempre le respondió, escrito está. Siempre refutó cada una de esas tentaciones basadas en la palabra de Dios. Usted puede hacer lo mismo. Pero ¿cómo puedo decirle yo, escrito está, si no sé lo que está escrito? Si no escudriño, si no aprendo, si no me esfuerzo en leer, en asistir. Esa fe nunca va a crecer si nosotros no trabajamos. Así que, hermanos, podemos vencerle. Usted puede vencer, usted puede estar libre de todo este pecado, usted puede alcanzar esa corona y escuchar lo que nos dice Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si hay alguien aquí que aún no ha tomado la decisión de obedecer y quiere vencer al enemigo, hoy lo puede hacer. Hoy lo puede pedir. Y usted, hermano, si ya lo ha hecho, esfuércese. Y así como Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, así haga lo mismo. Es el ejemplo más grande que nosotros tenemos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, el conducirse en este mundo. Llegamos los hermanos de la misma manera. Gracias, hermanos, por su atención.
Dios les bendiga.